Bueno, buenas tardes. De más está decir mi agradecimiento y la distinción que significa para mí tener la oportunidad de expresar algunas reflexiones en este máximo ámbito de nuestro organismo o de nuestra organización federal. Acá es donde estamos todas las provincias representadas por igual. Mi primera reflexión, para ser claro en estos términos, es que yo considero que el proyecto, como está planteado hasta este momento, va en contra, o sea, de un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y creo que merece la aclaración por el diálogo que presenciamos recién con el doctor, con el senador, y más en presencia de mi compañera de tribunal de muchos años, con la cual hemos tenido distintas ideas con respecto a este tema, hemos trabajado juntos muchos años y pudimos convivir y resolver muchísimas cosas que involucraban a niños, a niñas, a vulnerables, y no estuvimos de acuerdo sobre este punto. No pienso que sean asesinos seriales los que están en contra de mi idea, como tampoco quiero que me vean como un traficante o esclavista, negador de la dignidad de la mujer en forma esencial. Pero sí quiero ser claro en el sentido de que tenemos muchos posibles planteos de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad frente a este proyecto. No puedo más que recurrir a mi experiencia y a la experiencia que tenemos últimamente como jueces. Hoy todo se judicializa y en nuestro país, que tenemos control de constitucionalidad difuso, o sea, todos nuestros jueces de primera instancia a todo lo largo de nuestro país van a hacer análisis de constitucionalidad de estas normas, en un fenómeno donde son de particular importancia los días y las horas que transcurren entre el momento en que se presenta el entuerto. Entonces, creo que la ley debería ser muy clara en todo este tema. Lo primero que yo creo que debería es distinguirse lo penal de la libertad de disposición de la mujer sobre el aborto. Porque lo penal, que ya se planteó en forma distinta hace 100 años, en 1921, ha cambiado muchísimo. Hoy la respuesta penal no se identifica con cárcel, hoy la respuesta penal puede tener muchísimas formas y muchísimas maneras de contestar a estos temas, porque tampoco vamos a perder la justicia penal, donde protegemos muchas cosas que nos interesan y sobre los que tenemos amplios consensos, como la trata, la protección de la niñez, etcétera, etcétera. Así que creo que el tema de despenalización debería ser tratado de otra manera y con otra discusión. Vamos por eso más al aborto libre. Me preocupan, y no quiero ir sobre temas que ya han hablado otras personas, profesores además muy calificados antes que yo, quiero atender a dos argumentos fundamentales. Uno, el tema Artavia Murillo. Artavia Murillo, primero, en su parte distinguió muy bien recién Gil Domínguez, lo resolutivo del holding, lo resolutivo no se nos aplica, no nos obliga, porque además tampoco tiene nada que ver. Se trataba de un tema de fecundación in vitro. El holding creo que es discutible, porque en ese holding lo que se está trabajando es sobre el comienzo de la vida y no sobre cómo ponerle fin. Entonces, en esta temática del comienzo de la vida hay un consenso que es que este artículo 4.1, que protege la vida en general a partir del momento de la concepción, puede ser interpretado, y así lo dice expresamente el fallo, ¿no es cierto?, tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de ese momento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Vuelve sobre el tema más adelante y se reitera, el embrión antes de la implantación no está comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención y recuerda el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal. El aborto siempre es después de la implantación del embrión en el útero.
Así que la doctrina, en todo caso, funciona al revés. Y en cuanto a la protección gradual e incremental de la vida prenatal, no veo cómo hacer coincidir esto con 100 días, o casi 100 días, si la cuenta no me falla, estamos en 98 días, de desprotección absoluta, o sea, protección cero. La gradualidad empezaría a partir del día 100. No me da con la lógica que yo creo que debe manejarnos una respuesta jurídica como esta, donde, insisto, el texto de la Convención es en general desde la concepción. Pareciera que suprimiéramos esto de en general. Finalmente, vamos a asumir que pudiéramos tener desde el holding algún mensaje. Eugenio Palazzo esto ya lo estudió. De los 7 miembros de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno no participó, Ventura Robles, porque era costarricense. De los 6 restantes, uno votó en disidencia, que es Eduardo Bío Grossi, al cual muchas veces se lo cita en el fallo. De los 5 que quedan, 2 de ellos, su presidente García Sayán y la doctora Abreu Blondet, expresaron en voto aparte, votan aparte. ¿Por qué? Porque dicen que en la medida, cito textual, en que el Estado ha basado buena parte de sus alegatos en cierta interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte ha procedido en esta sentencia a interpretar dicha norma para efectos de este caso, nada más, para este caso. Por lo tanto, entonces, el holding que se pretende proyectar tiene 3 votos de los 7, por lo cual creo que no corresponde tenerlo, o al menos no amerita el uso que se está haciendo de él hasta este momento. Vamos a FAL. FAL es un caso de violación. En todo momento se habla de violación. El origen de ese embarazo fue una violación. Es más, la Corte lo está resolviendo cuando ya se produjo el aborto, además. Está pretendiendo dar una respuesta de tipo general para evitar próximos problemas. Pero en todos los considerandos hace expresa mención a que se está frente a una violación. Considerandos 9, 10, 11, 14, 17, especialmente el 18. Ordena la Corte, y cito textual, la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. Seguimos únicamente en las víctimas de violencia sexual. Luego hace algunas menciones, ¿no es cierto? La Corte a directrices de una comisión de derecho internacional que en realidad creo yo que carecen de autoridad jurídica, por lo menos de obligatoriedad para nosotros, y mucho menos para hacerla prevalecer sobre nuestra reserva legislativa en la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño, donde hemos visto la discusión si reserva, si declaración. Señores, es contundente. Este Congreso Nacional ahí dice, debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano del momento de su concepción. Debe interpretarse, es imperativo. La Corte, es más, en FAL dice, es posible, expresamente admite que se podría llegar a estar frente a un caso fabricado y que en ese caso puede haber un ilícito penal. Esto está en el artículo 28, en el considerando 28 del fallo. Y más adelante dice que deberá asegurarse la obtención y conservación de las pruebas vinculadas con el delito, en el considerando 29, porque podríamos estar frente a un delito de simulación. Y quizás más clara, por si hacía falta, el voto de Carmen Argibay. Dice Carmen Argibay, solo en consideración a este contexto específico es que el legislador acepta como socialmente soportable una conducta que en sí aprecia como prohibida, artículos 85, 86, párrafo, etcétera, de la violación. Solo en consideración a este contexto específico que es el de la violación. Por lo tanto, entonces, creo que FAL tampoco nos puede guiar en este análisis en el que nos estamos manejando. Me quedan algunas breves reflexiones de esas cosas de la experiencia de lo que a veces uno ve, porque
todo lo que se puede judicializar se judicializa, últimamente todo termina en tribunales, y es muy, pero muy alto el porcentaje de respuestas que se agotan en la primera instancia de nuestros tribunales. Hoy las respuestas del Poder Judicial de la Nación y de nuestras provincias, en gran medida, y me animo a decir, en demasiado alta medida, terminan con la primera respuesta, que es aquella de ese juez de primera instancia, de la primera trinchera. Y ahí sí me imagino un padre que a lo mejor hasta se sometió a un tratamiento, y si alguno ha pasado por eso, lo tortuoso que son esos tratamientos para poder lograr un embarazo, que después quede fuera absolutamente de su decisión ninguna intervención al respecto. Me imagino una inconstitucionalidad casi de cajón, o un padre que pudiera demostrar que fue objeto de una trampa, de un engaño, como la mujer que pudiera demostrar, ¿no es cierto?, que fue usada como una máquina reproductora, como alguna vez se dice, y con mucha razón, esa indignidad. Pero ella sí lo podría solucionar, el hombre no. Pero no quiero entrar en más hipótesis, porque francamente no se me ocurren todas las que podemos llegar a tener. Creo que el tema está en que nos encontramos con otra vida que tiene protección y la tiene desde su concepción dentro de nuestro derecho convencional y constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco la exposición. Si tiene un resumen después nos lo pasa. E invitamos al